Carlos, ¿están bien? Así es, Gabriel, hay muchos comentarios. Iniciamos de inmediato con el señor Miguel José Solís. Le pregunta, defensor, si usted es el defensor del pueblo, ¿por qué no ha defendido las firmas de ese pueblo que se manifestó por el revocatorio? Bueno, porque para yo ser un defensor del pueblo imparcial, con credibilidad como la tenemos, con autoridad moral, yo no debo participar de los debates intrapartidistas que ya tienen su espacio. O sea, quienes están haciendo ese tipo de desarrollo a nivel político partidista tienen sus voceros, tienen sus mecanismos de presentarla, al igual que también el factor que participa del bloque de la patria, es decir, la Mesa de la Unidad Democrática tiene sus voceros, tiene sus espacios, al igual que el otro factor del bloque de la patria o el pueblo patriótico, es decir, el defensor del pueblo tiene que ser más bien mediador y buscar el equilibrio entre todas las posiciones y no fijar partido en función de una de las partes. Otro comentario o inquietud de Danilo Rojas Herrera. ¿El rechazo a la ayuda humanitaria hacia Venezuela se puede considerar delito de lesa humanidad? Mira, yo en esto he dicho que hay que buscar siempre los conceptos en base a lo que establecen los estándares internacionales. Usted revisa, y yo invito a la audiencia que revise cuál es el estándar internacional que la ONU ha determinado para desarrollar ayudas humanitarias. Una, la colocan en épocas de terremotos, calamidades o catástrofes naturales. Dios salve a Venezuela de algo así. Dos, en épocas de guerras fratricidas internas, supóngase lo que está ocurriendo en Siria, lamentablemente, producto de la guerra mercenaria auspiciada por una potencia como los Estados Unidos, que ha acabado poblaciones enteras como Alepo, que ha ocasionado 300.000 muertos, 6 millones de desplazados internos, 3 millones de refugiados. Ahí intervienen, obviamente, las Naciones Unidas. Por lo tanto, yo creo que teniendo una circunstancia, vamos a decir, muy especial y particular coyuntura que vive el país, donde todos tenemos que colocar nuestro grano de arena, Estado, empresas privadas, sociedad democrática. Yo veo, por ejemplo, con beneplácito las iniciativas donde el Ejecutivo Nacional se sienta con todos los factores en mesas de trabajo para buscar solución a los problemas. Es decir, nosotros tenemos los mecanismos dentro de nuestro país para buscar salidas honorables a todo esto. En otro tema, defensor, le pregunta @CEP-Venezuela. La Defensoría dejó en el limbo a miles de estudiantes en el exterior. Desde 2014 no han recibido respuesta. No, todo lo contrario, la Defensoría no es CENCOEX. Por eso, fíjate, yo creo que con nosotros, por el alto perfil que ha logrado la Defensoría del Pueblo, fíjate, se cree que la Defensoría es CENCOEX también. No, nosotros no somos un instituto que otorga divisas. Más bien, mediamos y logramos, yo diría, el año pasado, que el tema tuviese una coordinación y un ordenamiento sensato en función de peticionarios que llegaron a nuestra institución, a los cuales se les resolvió esa circunstancia de manera progresiva. Pero recordemos lo siguiente, quien es competente para este tema, como otros que hemos venido conversando, es CENCOEX, no es la Defensoría del Pueblo. Defensor, hay dos tweets de un mismo tema, se los leo a continuación. Uno es de Carlos Cabral, le pregunta, ¿es legal que se despida a alguien por firmar para solicitar el revocatorio? Y también en este mismo tema le pregunta Louis 2784, ¿el defensor del pueblo protegerá a los empleados de cargos públicos de amenazas de Diosdado con despedirlos por firmar? Mira, la Defensoría del Pueblo, se lo decía Gabriel, logró el año pasado casi elevar en un 60% las acciones defensoriales. Fueron 57.000, Gabriel, 57.000 acciones defensoriales, que implica defensa, orientación legal, mesas técnicas, asistencia legal en tribunales, diplomados, cursos en Derecho Humano. Por lo tanto, si hay alguna denuncia concreta de funcionarios o empleados documentando una circunstancia, la Defensoría del Pueblo procesará los casos como corresponde. Yo creo que eso se responde por sí mismo, pues. Defensor, por razones de tiempo comparto con usted un último comentario de Carlos Trapani. Le pregunta o le dice, el Tribunal de Protección negó 2 oportunidades medidas para priorizar a niños en el acceso a medicamentos. Denos su opinión. Mira, yo favorezco todas las medidas a favor de niños y adolescentes, y de hecho con Carlos y con las ONG que defienden
derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país y con institutos del Estado venezolano que hacen ese trabajo, hemos hecho coordinaciones para atender estos temas. Todas las medidas que tengan a bien favorecer a ese sector vulnerable, la Defensoría del Pueblo siempre va a tener una mano amiga para coordinar que éstas sean atendidas con todo el debido respeto en base a lo que establece la Constitución y la ley en nuestro país. Nos queda solo un minuto para despedirnos, defensor, y rápidamente le pregunto, para mañana están previstas movilizaciones convocadas tanto por la Mesa de la Unidad Democrática como por el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Va a haber algún trabajo especial de la Defensoría para estar atentos a monitorear cualquier situación en la movilización? Siempre hemos mantenido una debida coordinación, respeto en el país cuando son marchas nacionales o metropolitanas, para que la paz sea lo que se imponga y no haya alteraciones del orden público ni actos de violencia que tanto daño le causó al país en el 2014 con tantos muertos y heridos. O sea, yo estoy en contra de las manifestaciones violentas y más bien toda manifestación que tenga un carácter pacífico, mira, tiene que ser resguardada en base a lo que la Constitución establece, darle la debida garantía a quienes manifiestan para que lo hagan, ¿verdad? Que entreguen sus documentos, hagan sus discursos, siempre respetando, ¿verdad?, la vía pacífica y no violenta. Por lo tanto, sí estaremos vigilantes con nuestros funcionarios desplegados para que esto sea así. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ti, Gabriel, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. 7:57 minutos de la mañana. Era el defensor del pueblo Tarek William Saab. Pausa comercial. Al regreso hay mucho más de Primera Página.